1, 2, 3, 4. Te necesito, Dios, te necesito. Para poder vivir te necesito. Y para ser feliz te necesito.
Amén, amén. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, programa Shalom, el devocional de la mañana, transmitido a través de nuestra página oficial de Facebook de nuestro Ministerio Cristiano Adkea, Amor de Jesús en Acción, que queremos aprovechar cierta la instancia para invitarle a usted que nos pueda buscar ahí en Facebook como Adkea, Amor de Jesús en Acción, pueda seguir nuestra página y de esta forma también pueda estar al tanto, ¿cierto?, con respecto a cada una de las actividades que estamos realizando, actividades ministeriales por sobre todo, ¿cierto?, con respecto a lo que es la escuela bíblica, el discipulado y así también nuestros programas Shalom y la transmisión de nuestros cultos. Así que le invitamos que nos busque entonces en Facebook como Adkea, Amor de Jesús en Acción. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente, sean todos bienvenidos. Queremos saludar a cada uno de los hermanos que nos ven a través de Facebook, a través también de nuestro canal de YouTube, Conexión TV Chile, Ministerio Cristiano Adkea. Me va a perdonar usted, pero tantos años, más de 3 años transmitiendo este programa por la página de Conexión TV Chile, a uno le cuesta olvidarse un poquito de esto. Como explicábamos tiempo atrás, el proyecto de canal de televisión cristiano tuvimos que posponerlo, ¿cierto? Dejarlo ahí en stand-by momentáneamente hasta que el Señor diga otra cosa. Por ahora nos dedicamos netamente a través de nuestra página de Facebook, ¿cierto?, del ministerio, a transmitir nuestros programas, nuestros cultos, nuestros devocionales, este hermoso programa que es el programa Shalom. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Queremos que sea una mañana de mucha bendición para cada uno de ustedes y vamos a seguir hablando hoy día de un tema maravilloso, ¿cierto?, que es la fe. Ya hablamos, ¿cierto?, y decíamos con respecto a este tema maravilloso, ¿cierto?, que vamos entendiendo poquito a poco, porque a veces la fe no solamente tiene que ver con decir que creo, sino que más bien tiene que ver con la acción de demostrar que creo. Amén. La convicción que debemos tener nosotros de demostrar realmente que creemos y que tenemos fe. Porque muchas veces decimos tener fe, creer, pero muchas circunstancias y situaciones de la vida nos demuestran totalmente lo contrario. Entonces, con nuestro testimonio, nuestra forma de ser, con nuestra mirada, ¿cierto?, con nuestra esperanza, con el amor, con todo lo que nosotros tenemos que tener, demostramos nuestra fe. Estamos leyendo, ¿cierto?, y estudiando este tema en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Ya hemos, ¿cierto?, hablado del versículo 1, 2 y 3. Hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de algunos ejemplos de fe, para que vamos viendo en dónde se ve la fe, cómo se refleja la fe. Amén, para que usted también lo pueda ir entendiendo. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante hoy día, para que podamos ir entendiendo de qué se trata la fe, ¿cierto? Porque los primeros versículos decía, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y decíamos entonces que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la seguridad de nuestra fe está en cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios. Amén. En la espera en Dios es la certeza de nuestra fe. Dios, ¿dónde ve la certeza de nuestra fe? Cuando nosotros aprendemos a esperar en Él y esperamos su voluntad y nos conformamos con su voluntad, porque su voluntad siempre es perfecta y es agradable. Amén. Es pues entonces de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no vemos. Amén. Mi convicción tiene que estar puesta no en lo que yo veo, sino que en lo que yo no alcanzo a ver, en lo que mis ojos humanos no alcanzan a ver, sino que en lo que yo veo en el Espíritu, amén, es lo que muchas veces ni siquiera eso alcanza a ver, lo que realmente la dimensión o la forma que Dios tiene de respondernos. Nosotros no conocemos, hermano. No conocemos cómo Dios trabaja, no sabemos cómo Dios responde o no sabemos cómo Dios va a responder nuestras peticiones. Por lo tanto, es la convicción de lo que no se ve. Usted muchas veces ora y pone su fe en las cosas que ve.
no, yo me veo sano, no, yo me veo que Dios me va a responder, yo me veo con un trabajo, yo me veo aquí, yo me veo allá. Lo que usted ve, eso, amado mío, no puede basar su fe en lo que usted alcanza a ver, en lo que usted puede ver. Usted tiene que tener esa convicción en lo que no se ve. O sea, saber que Dios va a responder de acuerdo a su voluntad, y lo que Dios responda va a ser perfecto y agradable. Amén. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén, nuestros antepasados. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, algo importante, en primer lugar, nuestra fe tiene un principio. Amén. Y entender que Dios es el creador de todas las cosas, del cielo, del universo entero, amén, de nuestro planeta, de todo lo que hoy día vemos, y también, por supuesto, que Él nos creó a nosotros, hombre y mujer, amén. También dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amén. Aquí nosotros podemos ver un acto de fe que se refleja en lo que yo doy a Dios, en lo que yo ofrendo a Dios. Y aquí no quiero que la gente malinterprete este tema, ni lo lleve a los recursos, ni a la plata, porque la gente, uno habla de ofrenda e inmediatamente, el pastor ya va a hablar de plata, porque de verdad, hermano, de verdad que la gente está muy enferma con este tema, y partiendo desde los mismos cristianos hacia abajo, porque todo parte acá en la iglesia, todo parte dentro de la congregación, porque dentro de las congregaciones, cuando habla uno de ofrenda, al tiro se espantan los hermanos, al tiro, se espantan inmediatamente, porque no han entendido el concepto de ofrenda. Amén. Entonces, más aún la gente de afuera. Entonces, si estamos mal nosotros internamente con este tema, ¿qué más le pedimos a los de afuera? Y a veces nos quejamos que la gente tanto que habla de los cristianos y tanto, y realmente la gente no habla tanto de los cristianos, la gente habla de los pastores, hermano, porque ahí es donde recae todo. Pero ¿por culpa de quién? De los mismos hermanos, de nuestras mismas congregaciones. Hay hermanos que, sin tener idea de lo que realmente, ¿cierto?, es una ofrenda, sin tener la claridad de la palabra ofrenda, hablan de la ofrenda, hablan de los diezmos, hablan de las primicias y hacen comentarios con gente inconversa. Entonces, ¿qué más nos espera, hermanos? ¿Qué más queremos? Si lamentablemente son los mismos cristianos evangélicos los que desprestigian el evangelio, ¿qué más esperamos del resto? El resto que no conoce, que no sabe. Por lo tanto, yo creo que la caridad empieza por casa y debemos empezar a partir por nuestras congregaciones, por nuestras iglesias, amados míos, aprendiendo realmente estos temas maravillosos que, por ejemplo, la ofrenda. Y aquí usted verá que hay un ejemplo muy claro de demostración de la fe. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Usted sabe la historia, ¿cierto?, de Abel, ¿cierto?, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Acá la ofrenda tiene que ver, ¿cierto?, con la excelencia que se le entrega a Dios. Usted puede ofrendar, insisto, no relacione todo con dinero. La ofrenda puede ser parte de su tiempo. La ofrenda puede ser parte de, aparte de su tiempo, ¿cierto?, de su vida, ¿cierto? Voy a ofrendar parte de mi vida va a ser consagrada al Señor, y yo hoy día, no me voy a dedicar o me voy a apartar ciertas cosas para consagrar mi vida a Dios. Su tiempo, voy a orar al Señor, voy a ayunar, voy a hacer todo lo que Dios me pide hacer para buscar, ¿cierto?, santidad, para buscar santificación en mí. Amén. Entonces, mucha gente, por ejemplo, que le da el tiempo a este programa, al Shalom, le da el tiempo a este programa, ¿para qué? Para llenarse de la palabra, para poder aprender, para poder, ¿cierto?, tener, y se da el tiempo, dice, voy a ver el Shalom porque es importante. Ahí usted está entregando un tiempo, una ofrenda al Señor.
Cuando usted va al culto, ¿cierto? Cuando íbamos al culto y nos reuníamos en las iglesias, usted ofrendaba parte de su tiempo para poder estar en la iglesia, para poder estar alabando al Señor, para reunirnos. Amén. Usted ofrenda su adoración al Señor. Su adoración, si es legítima, si es una oración que viene del corazón, cuando usted adora en espíritu y en verdad al Señor, usted también puede allí ofrendar su adoración al Señor. Amén. Todo lo que usted haga, ¿cierto? Y para Dios tiene que ser siempre lo mejor. La parte mejor de lo que usted puede ofrendar a Dios tiene que ser siempre lo mejor. Amén. Y no voy a tocar el tema de dinero porque la verdad las cosas que hay mucha gente que no entiende esto, pero quiero hacer un paréntesis muy importante, que hoy día también es muy importante que la gente lo entienda y lo comprenda. Las iglesias, ¿cierto? Los templos no funcionan solo. Los templos, muchos pastores, mucha gente paga arriendo, paga luz, paga agua, ¿cierto? Usted ni se imagina los gastos que hay dentro de una iglesia. Un cablecito que mucha gente ni siquiera sabe que se compró el cablecito, pero un cable para cualquier cosita de la iglesia siempre le va a costar 5.000, 10.000, incluso hasta 20 o 30.000 pesos un cable que usted necesita. Un micrófono con su cable usted también va a invertir plata, mínimo, por muy malo el micrófono, por muy malo el cable, usted ya tiene que invertir arriba de 30.000 pesos. Y para enchufar ese micrófono usted tiene que tener un equipo, que ya estamos hablando arriba de 200, 300 mil pesos. Estoy hablando de cosas muy básicas, muy sencillas, muy simples. Entonces, se echó a perder un parlante, hay que arreglarlo, hay que cambiarlo. Un parlante también, hermano, cada parlante vale arriba de 150.000 pesos. Para poner el parlante hay que tener unos trípodes, cada trípode vale 20, 25.000 pesos. A mí se quemó una ampolletitas, hay que cambiar las ampolletitas, hay que poner los tubos fluorescentes. Hay que poner la iglesia bonita, hay que comprar cloro, hay que comprar cera, hay que tenerle confort a los hermanos en el baño y toalla nueva, porque si no se enojan. Si usted no le tiene confort a los hermanos, hoy no tienen ni confort. Entonces, ¿me entiende? Hay tantos gastos dentro de la iglesia que yo, de verdad, las cosas que a mí me incomoda mucho cuando la gente, sin saber, habla en contra de la ofrenda, habla en contra de los diezmos, porque no tiene idea de realmente lo que es y de lo que realmente se necesitan dentro de la iglesia. Ahora, el otro día hablaba un pastor que es muy conocido, ¿cierto? Hablaba con respecto a los diezmos. A mí no me representa realmente lo que él expone, porque el diezmo de partida no es una obligación. El diezmo dejó de ser una obligación con Cristo Jesús. Hoy el diezmo existe y todo existe, hermano, todo. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que cumplir con muchas cosas con Dios, ¿cierto? Pero las obligaciones o lo que era determinado como obligación para el pueblo de Dios, para nosotros hoy día no es una obligación, se transforma en un deber, que es muy distinto. Es muy distinto que a usted le obliguen a hacer las cosas a que entienda que es su deber hacerlo. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo de repente digo que el diezmo no es obligación, que no pueden estar obligando a la gente a diezmar, y eso es muy claro, porque no es obligación, es un deber que tiene el cristiano. Amén. ¿Y para qué se usan estos dineros? Ofrendas, diezmos, se usan para poder mantener la iglesia, la casa del Señor, para poder ayudar a los necesitados que hay dentro de la casa de Dios. Amén. Ahora, si usted ve que esas ofrendas y esos diezmos se transforman en lujos y se transforman en una buena vida para el pastor o para quien está adelante, el responsable de esa mala acción es el líder que está mal utilizando esos dineros. Pero no es que esto sea así en todos lados, hermano. Yo entiendo que un 80%, y me atrevo a decir un poco más, un 90% de las iglesias hoy día cristianas, muchas veces andamos rajuñando los recursos. Amén. ¿Por qué? Porque la gente también se aprovecha de esto. La gente que muchas veces está dentro de la iglesia también dice, no, pero es que el pastor enseña que no es obligación, pero se quedan con eso, pero se olvidan que es un deber. Como parte de la casa, como miembros de la iglesia, es un deber diezmar y ofrendar. Es muy distinto, se da cuenta de decir es una obligación, los voy a obligar. Están obligados a hacerlo, porque si no lo hacen hay condenación, hay maldición, como decía este pastor. No es así.
Si usted no diezma ni ofrenda, se pierde la bendición que hay en el diezmo y la ofrenda. Usted se pierde esa bendición. Pero no tiene maldición. No es que Dios lo maldiga por no hacerlo. ¿Me entiende? Porque no es una obligación. Ahora, la ganancia está en cuando esto se hace con el corazón. La ganancia está en que cuando usted ve que los diezmos y las ofrendas son utilizadas en la obra del Señor, usted, créame que va a ser muy bendecido. ¿Por qué? Porque usted está viendo con sus ojos el fruto de su ofrenda y su diezmo. Pero si el fruto de su diezmo y su ofrenda lo ve reflejado en una pura persona, ¿cierto? Que se compra auto todos los años, que tiene buena casa, con piscina, que sale para allá, que viaja, que sale con la familia y todo, mientras que muchas veces dentro de la iglesia hay tanta necesidad y algunos ni se preocupan de la iglesia, eso hay que decirlo. Algunos ya, como tienen una iglesia con suficiente cantidad de personas, ya definitivamente no se preocupan de su iglesia. Amén. Ahí están, pastorean, pero lideran, pero a la final no hay preocupación por su iglesia. Yo conozco pastores de iglesias muy grandes y doy fe y testimonio de pastores que sí bendicen la obra del Señor, a pesar de que son iglesias grandes, de que son tremendamente grandes y que tienen muchas entradas en cuanto a diezmo y ofrenda, pero yo soy testigo y he visto cómo esos siervos de Dios, ¿cierto?, ayudan a sus hermanos. En este tiempo han ido a sus casas a dejarles canastas. A nosotros nos encantaría, pero no nos alcanza ni para pagar la luz en la iglesia, hermano. Entonces, muchas veces, imagínese usted, ¿se imagina usted cómo funciona? Ahí funcionan bien las cosas, cuando hay una grata ofrenda, porque eso sigue hablando. Mire lo que pasa aquí, dice, por Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Abel y Caín, usted sabe que, ¿cierto?, Caín se enojó y mató a su hermano, ¿cierto? Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Amén. Y muerto aún habla por ellas. Dios da testimonio, hermano, de su ofrenda, de lo que usted da. Si usted en la iglesia diezma y ofrenda, Dios se va a preocupar de dar testimonio de que sus dineros están bien ocupados, que se están invirtiendo en la obra del Señor y que usted ha hecho muy bien con diezmar y ofrendar. Pero así también Dios dará testimonio del mal uso de eso, ¿cierto? Podemos ver en este episodio de la Escritura donde estos dos hermanos, uno presenta una ofrenda, ¿cierto?, digna delante del Señor, excelente, ¿cierto? Y Dios eso lo realza, da testimonio. Hasta el día de hoy ponemos, por ejemplo, esta situación. Por lo tanto, ha realzado el Señor la ofrenda, ¿cierto?, de Abel. Por lo tanto, es importante, hermano, es importante entender que Dios es el que va a dar testimonio. Por eso a la luz muchas veces salen estos pastores que viven en la riqueza, que viven, ¿cierto?, y son perseguidos por la prensa, por las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque obviamente se ve, hermano, se ve y se nota, ¿cierto?, de hombres que no viven con humildad, que no viven en la sencillez, porque ya con la cantidad de recursos que reciben se han hecho palacios, tremendas casonas, hermano, y todo, y mucha gente de su iglesia, amados míos, pasando necesidad. Cristo Jesús nunca se preocupó de levantar un castillo, un palacio para su reinado, no. Y eso es lo que nunca entendieron, ¿cierto?, el pueblo judío. Todos esperaban que Jesús viniera y levantara un tremendo castillo, un tremendo palacio, y que tuviera ejército y que viviera con lujo. Pero Jesús no lo hizo así, y ahí está el claro ejemplo de un siervo de Dios como debe ser, de cómo debe ser un ministerio, hermano. Vivir siempre, no estoy diciendo que tenemos que vivir con las patas metidas en el barro y en la pobreza. Hay que vivir con dignidad, por supuesto, de acuerdo a como Dios a uno lo va bendiciendo. Pero no significa, hermano, que yo voy a tomar. Ahora, ojo con esto, porque hay muchos pastores que han sido bendecidos con trabajos, con sus negocios, con sus empresas, y Dios les ha prosperado grandemente, grandemente. En el área, en lo material, a través de sus trabajos, sus empresas y de lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y los dineros de la ofrenda y los diezmos son puestos a disposición del trabajo de la iglesia. Amén. Y Dios bendice a pastores por otro lado. Entonces ahí hay otro tema,
Usted no puede hablar de un pastor. Mire, yo conozco un pastor y lo voy a nombrar porque la verdad las cosas que fue mi pastor por muchos años y a mí me da un poquito de bronca cuando la gente habla sin saber. Nuestro amado pastor Centeno de Puente Alto, de la Catedral Evangélica de Puente Alto, yo lo conocí cuando recién llegó a esa iglesia. Yo era un jovencito, tenía 18, 19 años, cuando llegó el pastor Edmundo Centeno ahí a la iglesia de Puente Alto. La iglesia de Puente Alto era una iglesia, a pesar de que era grande, estaba siendo pastoreada por el pastor Julio Assad Gilberto, un pastor también muy conocido, muy viejito, muy conocido también en lo espiritual, ¿cierto?, por muchas iglesias. Cuando él falleció, viene el pastor Edmundo Centeno a hacerse cargo de la iglesia. Y el pastor Edmundo Centeno, él era un hombre de negocio, de empresa, por muchos años trabajó y levantó una empresa. Dios lo tenía muy bendecido en el área material, el Señor lo bendijo. Entiendo yo que Dios lo preparó para el tiempo que lo trajo al pastorado. Cuando llegó a la iglesia metodista pentecostal en Puente Alto, yo recuerdo cómo inmediatamente, hermano, la iglesia empezó a cambiar en el sentido de la estructura, por ejemplo. No quiero decir que el pastor que estaba anteriormente no lo hacía porque se quedaba con la plata, porque eso sería una gran mentira, porque también conocí al pastor, ¿cierto?, anterior. Pero yo me recuerdo que para ponerle cielo, porque era como una iglesia grande, pero al último era un galpón, donde en el invierno hacía mucho frío, y se logró, ¿cierto?, tomar acuerdo con la iglesia que se iba a poner cielo, un cielo falso, se iba a hacer algo bonito. Yo me acuerdo todo lo que costó, hermanos, para poder poner ese cielo falso en la iglesia, para que los hermanos no pasaran frío. Ofrendas especiales, hermanos, fue un caos, pero se logró hacer. Eso fue lo que se logró en el pastorado anterior. Luego viene el pastorado del pastor que les comento yo, ¿cierto?, Edmundo Centeno, y se nota, hermano, cuando él mete la mano a su bolsillo, ¿cierto?, y comienza a reparar la iglesia y a bendecir la iglesia. Ahí fue algo maravilloso, porque se ve que el hombre venía con la disposición, venía con todo lo que él tenía para servir al Señor. Y hasta el día de hoy, bueno, él llegó a Puente Alto, se compró una casa, se arregló esa casita para vivir, porque obviamente, ¿cierto?, él tenía que tener un lugar donde vivir en Puente Alto, pero lo hizo con su dinero, lo hizo con su plata, lo hizo con el trabajo que Dios le había dado anteriormente. Es más, vino y también aportó a la iglesia y ayudó a la iglesia y levantó la iglesia. La hermoseó, la dejó muy linda. Por lo tanto, todas estas cosas, hermanos, que pasan, uno las tiene que exponer también para que la gente también no murmure y no hable cosas que no son. Uno tiene que saber la verdad primero antes de hablar cosas. Y yo he visto con el tiempo, hermano, también hasta el día de hoy, toda mi familia pertenece a esta iglesia, y sé a través de mi familia y a través de muchos amigos y hermanos que aún tengo en esa iglesia, cómo el pastor ayuda a su iglesia, a pesar de que es una tremenda iglesia, que tiene muchas iglesias anexas, y yo sé que Dios le ha bendecido grandemente, pero se ha visto, se refleja, hermano, se refleja porque se levanta una iglesia allá, se compra otro terreno allá, se compra una casa acá, se levanta otra iglesia, se levanta otra congregación, vamos a las poblaciones, vamos allá, vamos, y he visto cómo se ha trabajado ahí. Por eso, hermano, en esta mañana igual honro la vida del pastor Edmundo Centeno, porque sé que el Señor le ha bendecido grandemente, pero sé cómo él ha sido también así, hermano. Y es una iglesia donde se mueven recursos y veo cómo el Señor les ha bendecido. Pero hay otros casos donde vemos que se quedaron con la pura catedral, no se levantaron más iglesias, no se compraron más terrenos, no se han hecho cosas sociales. La iglesia de Puente Alto que conozco yo hace muchas cosas sociales. Entonces, así, hermano, es cosa de ver y dar. Dios da testimonio de cuando se utiliza bien o no se utiliza. Ahora, ofrendar y diezmar es un acto de fe. Es un acto de fe, porque yo sé que al ofrendar y diezmar a la obra del Señor, yo recibo bendición. Pero no la bendición que yo espero. Y tampoco porque es
alcanzado a través de la fe esto, ¿cierto? Esto se hace a través de la fe. Por lo tanto, a través de la fe tiene que ser en convicción de lo que no se ve. O sea, yo no puedo diezmar y ofrendar diciéndole al Señor, yo voy a diezmar y voy a ofrendar para que me des un auto. Yo voy a diezmar y voy a ofrendar para que tú me des una casa. No, porque ese sería un canje. La ofrenda y el diezmo, las primicias que usted puede entregar a la iglesia, amados míos, se hacen con el corazón y se hacen por agradecer a Dios, por agradecimiento. Amén. Ahora, en ningún caso es una obligación, en ningún caso es una obligación, pero sí es un deber de cada miembro de la iglesia diezmar y ofrendar para la obra del Señor. Eso sí, hermano, es un deber que tenemos como cristianos. Amén. Pero insisto, no es una obligación. No está obligado a hacerlo. Dios no nos obliga a hacer nada. Nada. Él no nos obliga a recibir a Cristo en nuestro corazón. Todo está ahí, hermano. Todo esto es para quien quiere y lo toma. Si usted quiere ser bendecido, hermano, diezme y ofrende porque ahí hay bendición. Es como hablar de la promesa que hay. Si usted honra, ¿cierto?, en el mandamiento del Señor que dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque eso es una promesa, ¿cierto?, es un mandamiento que hay con promesas de bendición. Si usted honra a su padre y a su madre, va a alcanzar la bendición que hay a través de esa promesa. A través del diezmo y la ofrenda también hay bendición. Amén. Y esa bendición usted la toma si usted cumple y lo hace con el corazón. Y no lo hace con el interés de que Dios le dé más. Si usted lo hace con el interés que Dios le dé más, estamos fregados. Eso no resulta. Usted está perdiendo su plata, usted está perdiendo su tiempo, porque eso no le va a resultar. No se trata de diezmar o ofrendar al Señor para que Él le dé el doble. No se trata de eso. Yo ofrendo y diezmo de lo que Dios me ha dado a mí. Amén. Ahora, insisto, si el testimonio que hay con respecto a la ofrenda y el diezmo en su iglesia es bueno, hágalo con todo el corazón. Pero si el testimonio de la ofrenda y el diezmo en su iglesia no es bueno, y está a la vista de todo, hermano, así que no hay para qué decir las cosas. Usted no lo haga. No lo haga porque lo va a estar haciendo y se va a estar usted mismo ahí, porque hay una muy mala costumbre y un mal dicho. Porque hay muchos hermanos que dicen, no sé, a mí más lo que hablan del pastor que se compró un Mercedes-Benz, que se compró una casa con piscina, que tiene campo, que tiene esto, que tiene esto otro. Y bueno, si Dios lo bendice por el diezmo, que Él sabrá, Él tendrá que darle cuenta al Señor algún día. No, pues hermano, no es así. No es que yo cumplo nomás, Él verá. No, hermano, usted hágalo donde haya bendición. Porque lo que trae maldición o lo que es maldito, usted en vez de recibir bendición va a recibir maldición. Pues. Ahí usted acarrea maldición porque usted está haciendo mal las cosas. Espero que usted me pueda entender lo que yo estoy tratando de decir. Amén. Pero no se trata de que usted diezme y ofrenda y diga, bueno, el pastor sabrá lo que hace. No, tiene que haber un testimonio del resultado de las ofrendas y los diezmos. Amén. Porque son muy necesarios en la casa del Señor. Y se lo digo abiertamente, hermano, hoy día muchas iglesias, muchos pastores han tenido que cerrar sus iglesias, han tenido que devolver sus arriendos, le han ido a cortar luz y agua a las iglesias porque no han podido pagar por meses. ¿Por qué? Porque, como entre comillas, se enseña que no es una obligación y la gente ha entendido que no es una obligación ni diezmar ni ofrendar, entonces, bueno, yo voy a la iglesia nomás y punto. Y que no es obligación diezmar ni ofrendar. No, pero si usted es parte de una casa, usted tiene el deber de aportar a la iglesia a través de su ofrenda y sus diezmos para que el ministerio pueda crecer y se pueda mantener en el tiempo. Amén. Pero es una vergüenza, hermano, que muchas iglesias hoy día no tengan ni para pagar la luz, ni para pagar el arriendo, porque los hermanos se desentendieron de esto. Amén. Entonces, no es obligación, pero sí es un deber, que es muy distinto. Yo debo hacerlo por agradecimiento, debo hacerlo para bendecir la obra del Señor, para que siga creciendo. Yo debo hacerlo para que Dios bendiga, ¿cierto?, la obra y se pueda expandir. Yo debo hacerlo para poder mantener esa iglesia, para mantener la luz, porque la luz que se ocupa, el agua que se ocupa y todo, hermano, es necesario para la obra. Amén.
Entonces uno debe hacerlo porque es un deber, pero no es una obligación. Amén. Entonces muchos también se aprovechan de esto cuando decimos, no, el diezmo no es una obligación. Nadie puede decir que es una obligación, porque no estamos bajo la ley. Amén. Y si usted no diezma, no va a recibir maldición, ni le va a caer un rayo encima, ni se va a morir, ni se va a enfermar mortalmente. No, eso no es así, hermano. Es una mentira también. Amén, porque no estamos bajo la ley. Hoy día estamos bajo la gracia. Y todo lo que recibo por gracia, yo también lo doy por gracia. Entonces, si el Padre envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, y hizo todo lo que hizo por nosotros, entonces diría yo, todo lo que hago para Dios lo hago por amor, lo hago por gracias, por dar gracias, por agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Amén. Entonces, todo lo que yo pueda hacer en cuanto a este tema, hermano, de la ofrenda y los diezmos, tiene que ser por amor, por gracia, no por obligación. No es una obligación, pero sí es un deber como cristiano, como parte de una iglesia, como parte de una casa. Es un deber como cristiano el poder aportar para la casa del Señor, a través de su ofrenda y a través de su diezmo. Amén. Si usted lo hace, va a ser bendecido. Si usted no lo hace, el tema es que se pierde la bendición que hay en eso. Pero si usted no lo hace, no se preocupe, no va a tener maldición, pero tampoco va a tener bendición que está en esa promesa. Amén. Así que eso, hermano. Bueno, como podemos ver acá, ¿cierto? Y dice el versículo 4, por la fe. Y esto es, ¿cierto? Todo lo que yo le estoy hablando es un acto de fe. Es un acto de fe. Le hablé en primer lugar que usted puede ofrendar y apartar su tiempo para Dios, en oración, en búsqueda de la palabra, en adoración, en muchos puntos, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, se ve reflejado en esto tan manoseado y tan mal interpretado que son las ofrendas y los diezmos. Ahí también, hermano, es un acto de fe. Yo lo hago por fe. ¿Por qué lo hago por fe? No con la fe de recibir algo, sino que por la fe de que yo estoy agradeciendo a Dios a través de eso, ¿cierto? A través de mi ofrenda y mi diezmo, estoy agradeciendo a Dios. ¿Para qué? Para que la obra del Señor crezca. No para que el personaje que dirige la obra crezca y se compre casa y chalet y autos último modelo. No, yo no ofrendo ni diezmo para eso. Yo ofrendo y diezmo para que la obra del Señor crezca. Ahora bien, si un pastor se dedica al 100% a la obra, no tiene trabajo, no tiene la posibilidad de trabajar porque no le da el tiempo y puede vivir de la obra, bien, también es bíblico, pero tiene que tomar una parte. Ejemplo, si yo como pastor hoy día no pudiera trabajar más porque yo volví a trabajar justamente por esto, por necesidad, más que de mi casa, porque el Señor ha sido fiel conmigo, ¿sabe? Me preocupa el ministerio, entonces yo tuve que buscarme un trabajo para poder sostener el arriendo, la luz del ministerio, porque lamentablemente, insisto, nos desentendimos de todo esto. Porque hoy día no estamos en el culto, no estamos en la iglesia, hay muchos que se desentendieron de esto. Amén. Y lo otro, que somos muy poquitos, entonces hubo que buscar trabajo. Pero el pastor que no lo puede hacer, y tiene la posibilidad y están siendo bendecidos a través de los diezmos, bueno, yo por ejemplo gano, no sé, 400,000 pesos mensuales. Si yo busco un trabajo puedo ganar 400 o 500,000. ¿Cierto? Si en diezmo a la iglesia entran 2 millones de pesos, no significa que los 2 millones de pesos son míos, son de la obra, son para el crecimiento del ministerio. Entonces conscientemente yo tengo que decir, Señor, si yo estuviera trabajando yo ganaría 500,000 pesos. Tomo los 500,000 pesos como pastor, como administrador, como responsable de la iglesia, como trabajador de la iglesia, porque los pastores terminamos haciendo el aseo, encerando, limpiando los baños, haciendo los trabajos que hay que hacer, y eso es una realidad, hermano. Eso es una realidad, porque todo el mundo hace su vida, todo el mundo trabaja, y cuando hay que hacer las cosas en la iglesia nadie tiene tiempo. Entonces, ¿quién está ahí? El pastor. ¿Quién es el que se preocupa de los estudios bíblicos, de tener palabras? El pastor. ¿Quién se preocupa de la alabanza? El pastor. Al último el pastor hace toda la pega. Entonces, cada obrero es digno de su salario, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el pastor puede tomar parte del diezmo y para sustentar su hogar. Pero es
conscientemente. O sea, si yo tuviera un trabajo y gano 500,000 pesos y en la iglesia entran 2 millones de diezmos, yo tomo los 500,000 pesos como sueldo, entre comillas, ¿cierto?, para el pastor. Y el resto es del ministerio, por mano. El resto es para seguir avanzando en el ministerio. Esa es la forma de poder trabajar con el diezmo, cuando el pastor tiene que vivir de los diezmos de la iglesia. A Dios gracias, yo aún soy joven, tengo fuerza, tengo vitalidad, puedo trabajar, me puedo dividir para el Señor, ¿cierto? Y también para el área material en este tiempo, pero posiblemente cuando avance de edad, si Cristo no viene antes por nosotros, posiblemente a los 60 años ya no voy a poder trabajar. Y espero tener consolidado un ministerio también, ¿cierto? Y una familia espiritual que me permita también sustentarme. Porque si es así y a los 60 años no tengo cómo sustentarme, habrá que cerrar las puertas de la iglesia porque el pastor no va a poder estar ahí, ¿cierto? Menos a su edad y sin trabajo. Amén. Entonces, es todo lógica, hermano, entre comillas, es lógica. Tenemos que usar la lógica, tenemos que usar la razón para todas estas cosas. No tiene que ser todo así, o satanizamos todo o espiritualizamos todo. No, tenemos que poner los pies en la tierra, como lo hizo Cristo Jesús. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Entonces, todo esto que hemos hablado hoy día, ¿cierto? Ya sea a través de las ofrendas del diezmo, a través de la ofrenda que usted entrega al Señor, que puede ser, decíamos, su tiempo. Yo voy a orar esta semana, Señor. Si oro 10 minutos con suerte en el día, esta semana, Señor, te voy a ofrendar 1 hora diaria de oración, de estar contigo, Señor, de ponerme en comunión contigo. Señor, esta semana, este fin de semana voy a ayunar, Señor, para que sea una ofrenda de gratitud, Señor. Lo voy a hacer, Señor, por agradecimiento a ti, para que tú hagas una obra en mi vida, Señor, y me sigas limpiando, dando fuerza, aumentando mi fe, ¿cierto? Cuando yo me dedico a alabar al Señor, digo, Señor, en vez de ver tanta teleserie y tantas cosas que a veces vemos en la televisión, prefiero yo 1000 veces, ¿cierto?, apagar la tele y poner alabanza, reunir mi familia y adorar al Señor. O por último, irme a un cuartito e irme a adorar al Señor. Amén. Así que eso es tiempo que debemos hacer nosotros. Es el tiempo que debemos entregarle al Señor, ofrendar nuestro tiempo. También podemos ofrendar nuestro tiempo. Podemos ofrendar un día nuestro tiempo para ir a hermosear la casa del Señor. Podemos ir a ofrendar nuestro tiempo, ¿cierto?, para ir a una casa de Jesús, a ofrendar nuestro tiempo para dedicarle tiempo a una escuela bíblica, a un discipulado. Amén. Y haga todo siempre pensando que Dios lo está mirando, porque hay gente que, mire, uno se da cuenta en esto del discipulado, la escuela bíblica y todo lo que hacemos, uno se da cuenta cuando la gente realmente vio la clase, tomó atención, hizo las tareas, uno se da cuenta. Pero también se da cuenta que hay gente que no ve el video, que lo ve por pedacitos, que lo vio de pasadita nomás, que no puso ni atención, porque después hacen preguntas que son muy obvias y están ahí en el video, están en las clases, están en el material. Entonces, uno tiene que hacer bien las cosas. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les quiero invitar entonces ahora a escuchar una hermosa alabanza para ya luego ir finalizando con nuestro programa el día de hoy. Si respondo
príncipe de paz. Tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti.
Amén. Ahí está nuestra hermana Gladys Muñoz con esta hermosa alabanza. Si me falta todo, lo tengo todo. Bueno, hoy día hablamos con respecto a otro punto, ¿cierto?, de lo que es la fe. Cómo debemos comenzar a accionar la fe. Y hablamos, ¿cierto?, de destinar tiempo o recursos o lo que el Señor ponga en nuestras manos también, ¿cierto?, para poder destinarlo también a su obra, destinarlo también a adorarle, a alabarle, a estar en presencia de Él, en buscar comunión, en buscar, ¿cierto?, de la palabra. Todas estas cosas, ¿cierto?, son parte de poder también ofrendar, ¿cierto?, por fe. Todo esto de ofrendar tiene que ver con fe, todo esto que tiene que ver con apartar, ¿cierto?, parte de nuestro tiempo, parte de nuestro trabajo. Muchas veces un profesional también puede, ¿cierto?, ofrendar su trabajo para el ministerio. No sé, si es un doctor, poder un día sábado hacer un operativo donde poder atender a los ancianitos, a los niños, etc. Podemos ofrendar, todo lo que hagamos, ¿cierto?, en cuanto a ofrendar es un acto de fe. Y hablábamos que tiene que ver con el tiempo, con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra vida. Amén. Todo lo que podamos entregar al Señor tiene que hacerse con amor, porque es un acto de fe. Y no fe de buscar retribución, sino que la fe es de entender de que nosotros estamos haciendo todo eso por gratitud, por amor, por lo que ya se nos entregó a nosotros. Cuando usted ofrenda en cualquiera de estos ámbitos, usted está demostrando y dando a entender, ¿cierto?, al Señor, que usted reconoce la bendición que hay a través de Él, o la bendición que hubo a través de Él, o lo que Dios le ha dado a usted. Amén. Entonces todo lo que hacemos en cuanto a ofrendar, hermano, tiene que ser con excelencia, con gratitud. Y ya hablamos de todas las áreas y todas las partes, ¿cierto?, y las formas que tenemos de ofrendar, que no solo tiene que ver con dinero, también tiene que ver con tiempo, con nuestras acciones, con nuestro tiempo de buscar al Señor, con la lectura de la palabra, con la oración, con la adoración, con muchas cosas, hermanos. Muchas cosas son las que podemos ofrendar al Señor. Y todo esto haciéndolo con la convicción de lo que no se ve, sino que con la convicción de saber y tener la claridad que todo lo que Dios hace por nosotros, ¿cierto?, es por amor. Por lo tanto, yo retribuyo ese amor a Dios a través de esta forma de ofrendar, ¿cierto?, y lo hago por fe. Es una forma que yo tengo en mi fe de accionar y de poder agradecer a Dios por todo lo que Él hace por mí. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y les dejo cordialmente invitados para nuestro próximo programa Shalom, el devocional de la mañana. Muchas bendiciones y que estén muy bien.